Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno, vamos a darle continuidad propiamente a lo que estábamos viendo la sesión pasada. Bueno, la anterior, nada más déjenme, les proyecto de una vez, pero en este no es este. Ok, creo que ya les aparece a la vista. Recordemos que estamos viendo el marco regulatorio y propiamente la estructura a profundidad de cada uno de los integrantes del sistema financiero en nuestro país. Hablamos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obviamente complementamos con su actividad del Servicio de Administración Tributaria. Posteriormente vimos el Banco de México. En el caso del Banco de México, bueno, pues nada más vimos algunas cosas y lo dejamos completamente cerrado. Y el siguiente que vimos, que fue donde precisamente nos quedamos antes de su actividad, fue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? En ese caso, bueno, decíamos que le íbamos a nosotros entender propiamente como la CNBV. Y esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores es también un órgano desconcentrado. Ya sabemos que pertenece directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué quiere decir que es un órgano desconcentrado? Igual ya lo habíamos comentado con otros órganos y lo habíamos comentado en veces anteriores. Que aunque depende directamente de la Secretaría de Hacienda, pues sí tiene una autonomía de gestión y una autonomía técnica. ¿Qué quiere decir? Que pues ellos se encargan propiamente de manejar sus funciones, sus facultades y sus actividades, pero claramente pues siempre subordinados a la Secretaría. Decíamos que esta comisión lo que busca es supervisar y regular a todas estas entidades integrantes del sistema financiero. ¿Para qué? Pues claramente para que funcione de manera correcta, para que esté equilibrada y para que claramente pueda haber estabilidad en nuestro país. Platicamos que está compuesto por 6 elementos importantes. Esto lo estoy haciendo como un refresco de memoria y por eso más rápido porque ya lo habíamos comentado. Tenemos una junta de gobierno, tenemos obviamente una presidencia, tenemos vicepresidencias, tenemos Contraloría Interna, direcciones generales y otras unidades administrativas. En el caso de la primera, que era pues, la más importante, era esta junta de gobierno. Yo les había comentado que esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenía también la característica, al igual que los otros órganos, de tener una ley especializada. Precisamente era la ley que regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues en esta ley, precisamente, en su artículo número 11, nos explica cómo está conformada la Junta de Gobierno, ¿sí? Decíamos que tenía 11 elementos. De los 11 elementos, bueno, se quita el presidente y nos quedamos con 10. Estos 10 elementos son conocidos como vocales, ¿sí? En este caso decíamos que tenemos al presidente de la comisión, también es el presidente de la junta y tenemos dos vicepresidentes. Estos como tal, bueno, pues son considerados o son designados por la misma comisión. Sin embargo, pues a los demás vocales, eso sí los designan los otros órganos integrantes. En el caso de la Secretaría, asigna 5, el caso del Banco de México asigna 3 y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, uno, y el Sistema de Ahorro para el Retiro, un vocal más. ¿Para qué? Pues obviamente para hacer un balance o para tener una situación de contrapesos y evitar claramente que pueda existir ahí, vamos a decir, con conflicto de intereses. En sesiones anteriores platicamos un poquito acerca, de manera específica, de acuerdo al marco regulatorio, cuáles eran las funcionalidades o cuál era la chamba propiamente que realizaba la comisión. De hecho, bueno, yo les comenté de manera corrida hasta 6 funciones y posteriormente me salté a la 12 y me salté a la 14, pues obviamente para simplificar un poquito más la información. En el caso del presidente, bueno, pues el presidente técnicamente es la máxima autoridad, pero cabe mencionar que es la máxima autoridad de carácter administrativo. Sí, porque recordemos que para el contrapeso del presidente, pues tenemos propiamente a la Junta. Esta parte del presidente, bueno, su designación sí es una designación directa. ¿Qué quiere decir? Que no se somete ni a votación, ni a consideración, ni a ternas, ni a nada. No se elige de manera democrática. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es electo propiamente por el secretario de Hacienda.
Y el secretario de Hacienda, pues es elegido por el titular del Ejecutivo. Entonces, pues vamos viendo un poquito de cómo se van manejando los puestos. Vimos también cuáles eran las actividades, por lo menos las más relevantes que tiene propiamente el presidente. Recordemos que todas sus decisiones propiamente pasan por un filtro. ¿El filtro cuál es? Bueno, pues sería propiamente la Junta. Hablando un poquito de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos múltiples funcionalidades porque la realidad es que es muy amplio cuando nos dice que regula y controla a todas estas, dentro de su competencia, a todos estos integrantes financieros. Como no vamos a ver todos, pues obviamente por cuestiones tanto de tiempo como de contenido, solamente vamos a ver uno de los elementos más importantes que son regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y estos son precisamente los grupos financieros, ¿sí? Les voy a pasar el material, denme un segundo. Ok. Ahí está. Bueno, en el caso de los grupos financieros, si ustedes los han escuchado en algún momento, son precisamente grupos, porque así se llaman, que los podemos conformar como tal o considerar como agrupaciones. Estas agrupaciones son integradas por dos partes fundamentales. Por un lado tenemos una sociedad controladora que precisamente va a ser la que se va a encargar del manejo, vamos a decirlo así, y por otro lado tenemos a las entidades financieras, ¿sí? Estas entidades financieras y demás, recordemos que tienen que ser autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Para que puedan funcionar o para que puedan ejercitar sus atribuciones como tal. Esto lo podemos encontrar en la ley para regular las agrupaciones financieras, porque precisamente estas agrupaciones financieras también tienen una ley especializada, aparte de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, en el artículo 11, bueno, nos habla un poquito acerca de los grupos financieros, por decirlo así. ¿Cómo se integran? Porque pues obviamente nos dice, bueno, se integran por grupos financieros. Bueno, en el caso de los grupos financieros decíamos que tenían que estar complementados con una sociedad controladora y por lo menos con dos de las siguientes entidades financieras que les voy a comentar. Esa es la fórmula, una sociedad controladora más dos entidades financieras, pero las entidades financieras son muy variables, o sea, son muchas. Entre ellas encontramos precisamente los almacenes generales de depósito, las casas de cambio, las instituciones de fianzas, las instituciones de seguros, las instituciones de banca múltiple, las casas de bolsa, las SOFOLES o las sociedades operadoras de fondo de inversión, las distribuidoras de acciones de fondos de inversión, las administradoras de fondo para el retiro, que estas, bueno, ya tenemos un poquito de noción y las vamos a ver también un poco más adelante, y las sociedades financieras de objeto múltiple junto con las sociedades financieras populares. En este caso, estas son las 11 entidades financieras que pueden componer al grupo financiero como entidad. Ahora, para esto se tendrían que elegir dos, solamente dos. Con estas ya puede operar un grupo financiero. Ya eso es elección propiamente de la sociedad controladora. Vamos a ir platicando un poquito de cada una de ellas y al finalizar, ustedes, bueno, yo creo que lo vamos a hacer a número de lista para que no tengamos ni confusiones ni tengamos duplicación de información. Ustedes propiamente son 10, o sea, son 10 estudiantes o 9. Son 9. Y si nos damos cuenta, acá son 11, no hay ningún problema porque yo se las voy a explicar todas. Ustedes van a tener designada una de las entidades financieras que les aparece a la vista, ¿sí? De esa entidad financiera, ustedes van a tener que buscar la información de qué se trata, de cómo funcionan, cómo se mandatan, para qué sirven, etcétera. Y van a tener que buscar un ejemplo. Un ejemplo, si les toca casas de cambio, bueno, un ejemplo de una casa de cambio y esa casa de cambio, pues cómo funciona de manera personalizada.
Muchas de ellas, la verdad es que son bien comunes y de una manera directa o indirecta, pues hemos tratado o hemos tenido contacto con ellas. En el caso de las instituciones de seguros, digo, aquí tenemos otra de las variantes. En instituciones de seguro, pues México tiene una gran competitividad de aseguradoras. Entonces, a quien le toque instituciones de seguros, me tendrá que decir cómo funciona, quién la regula, cómo está estructurada y seleccionarán un ejemplo. No sé, se me ocurre GNP. Bueno, pues van a explicar cómo marca o cómo funciona propiamente GNP. Bueno, esto ya ahorita en un momento más ustedes les voy a ir dando su número de lista y les voy a ir dando obviamente cuál les tocaría. A ver, dame un segundo. Ok, vamos a comenzar primero con los almacenes generales de depósito. Los almacenes generales de depósito son estas entidades financieras que lo que buscan es precisamente almacenar o conservar, guardar, distribuir bienes y mercancías, ¿sí? Pero estos bienes y mercancías están bajo un tipo de custodia. Esta custodia o en su defecto que se encuentren transitando, o sea, que estén propiamente en tránsito. Esas van a estar amparadas por certificados de depósito y el otorgamiento de financiamiento será con garantía de estos mismos productos que propiamente o de estas mismas mercancías que se estén dando. Cuando ustedes expliquen, bueno, cuando ustedes investiguen, dependiendo a quién le toque, almacenes generales de depósito, claramente nos tendrá que explicar en qué consiste un certificado de depósito, cómo funcionan los financiamientos y las garantías, por mencionarles ejemplos. Por otro lado, tenemos las arrendadoras financieras, ¿sí? Las arrendadoras financieras también son entidades y estas buscan realizar tipos de arrendamientos financieros, como su nombre lo dice. O sea, contratos a través de los cuales el arrendador pueda traspasar el derecho a que se use un bien. Este no va a ser obviamente de a gratis, no solamente se traspasa el derecho de usar, sino que a cambio se va a obtener un pago de rentas. Prácticamente funciona como un arrendamiento civil o un arrendamiento común, salvo ciertas características específicas. Obviamente se recibe a cambio el pago de rentas de arrendamiento precisamente durante un determinado plazo o un determinado tiempo. Esto ya dependerá pues claramente de lo estipulado en el contrato porque está sometido a cuestión contractual. Al término del cual el arrendatario tendrá dos opciones importantes, porque aquí esa es una de las viabilidades. En este caso, el arrendatario puede comprar el bien, si así lo decide, si así lo quiere y si así le funciona, pagando el precio que ya está estipulado, porque obviamente se puede hacer la determinación del precio. O en su defecto, hacer una parte de devolver el bien o renovar el contrato. También se puede. La renovación de contratos es como una contratación civil en la cual si yo cumplo mi arrendamiento en tiempo y en forma y si el arrendatario y el arrendador por mutuo acuerdo deciden renovar, se puede hacer. O en su defecto, simple y sencillamente se hace la devolución y en su defecto, pues ya no hay ningún problema. Se devuelve el bien y en automático se da por terminado el contrato. Así funcionan las arrendadoras financieras. Hay muchas y en nuestro país es uno de los más movibles en cuanto a la parte de arrendamientos. Por otro lado, tenemos el siguiente, que es precisamente las casas de bolsa, ¿sí? En el caso de las casas de bolsa, estas son sociedades, están conformadas mediante una situación de sociedad anónima, ¿sí? Son sociedades anónimas las casas de bolsa, pero estas casas de bolsa forzosamente tienen que estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto también es requisito, de hecho ya lo habíamos comentado en algún momento cuando dimos la introductoria a la Comisión Nacional. Ellos tendrán que estudiar los elementos de conformación porque al final de cuentas es una constitución de sociedad.
Por eso nos vamos dando cuenta la importancia, en el caso cuando vimos Secretaría de Hacienda y el SAT, vimos la importancia del derecho fiscal y cómo están inmiscuidos los abogados. Y en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues cómo influye la parte del derecho civil para saber cómo sirve la parte contractual y claramente la parte mercantil de cómo se encuentra la constitución de sociedades. Entonces, bueno, pues ya la Comisión Nacional tendrá que hacer las valoraciones o las valuaciones necesarias para saber si la casa de bolsa pues tiene todas las finalidades o cumple todas las funciones para poder operar. ¿Cómo funcionan las casas de bolsa? Las casas de bolsa son terceros conocidos como intermediarios, ¿sí? ¿Por qué como intermediarios? Porque precisamente ellos se encuentran dentro del mercado de los instrumentos financieros. Esta parte ustedes también ya la conocen por temas anteriores que vimos. Hablamos de los instrumentos financieros y cómo funcionaba la parte de los valores. Para saber cómo una casa de bolsa mueve sus instrumentos financieros o lo que conocemos nosotros como valores, para eso nos tendríamos que ir a la ley del mercado de valores. A quien le toque casa de bolsa, si así lo desea, puede tocar algún fundamento, puede tocar alguna situación de la ley del mercado de valores. Se los digo para que obviamente vayan teniendo información que puedan ustedes explotar y no tengamos la parte de solamente no encontrar mucha información. La verdad es que es bastante. Tenemos otras, igual que no hay que confundir entre las casas de bolsa y las casas de cambio. En las casas de bolsa, bueno, son intermediarios de valores, ¿no? Esta parte de compra y venta de valores. Y las casas de cambio no. Las casas de cambio son más bien entidades, también son entidades financieras, pero esto es lo único que hacen es una cuestión de facilitación. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente permiten a los usuarios que cambien divisas. ¿Qué quiere decir? Pues una divisa por otra, dependiendo el cambio que quieran. Igual en Puebla específicamente y en México en general tenemos muchas casas de cambio. Dependiendo a cómo se encuentre la moneda extranjera, a compra y a venta, pues es como se realizan propiamente los cambios. Ahora, tenemos muchos, ustedes lo pueden encontrar de la manera que ustedes gusten. En francés tenemos una parte que se emplea en Europa, en inglés tenemos el excambio al final de cuentas, y con eso los clientes pueden identificar fácilmente el servicio. Por supuesto, si ustedes en México, pues si ustedes buscan casas de cambio, pues pueden encontrarlas de manera muy sencilla y pueden llevar su moneda nacional para cambio extranjero o pueden llevar su capital extranjero para que les hagan un cambio moneda mexicana. Esto ya dependerá de lo que ustedes deseen. Generalmente se utiliza cuando son viajes. Si es viaje, si yo voy a ir a, no sé, se me ocurre a Europa, pues digo, mis pesos mexicanos probablemente no sirvan mucho porque no es su moneda nacional. Entonces, ¿qué me va a convenir? Pues claramente cambiarlo por euros. Lo mismo, si viene un extranjero al país, digo, sí hay muchos lugares donde recepcionan diferentes monedas, libras, euros, dólares, pero pues, lo más usual pues es que tengan también cantidades en peso mexicano. Y para evitar que estos cambios sean movibles, porque lo pueden hacer a capricho de yo te cambio tu dólar, pero te lo cambio a 15 pesos, pues mejor te vas a una casa de cambio donde está la reglamentación y te pueden hacer los cambios más allá de justos, pues obviamente los que están establecidos ante la ley. Ahora, tenemos los siguientes, que son las empresas de factoraje, bueno, empresas de factoraje financiero. Al igual son entidades, pero lo que buscan este tipo de empresas es que de alguna manera se pueda disponer con antelación o de manera anticipada de algunas cuentas que estén futuras a cobrar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues si yo tengo un contrato, bueno, pregunto antes de todo, porque igual y eso ya lo vieron. Sabemos que es el factoraje, o sea, no factoraje financiero, así vámonos con lo sencillo. El factoraje solito. ¿Cómo sirve? ¿Para qué funciona? ¿O qué? Hombre, déjenme ver. O lo hemos escuchado anteriormente, o no sé, algo así. ¿Es algo sobre la adquisición de crédito?
Es sobre la adquisición de créditos, sí, efectivamente. ¿En qué consiste? ¿En la moneda nacional o la extranjera? Va más con la parte del, vamos a decir que del intercambio de bienes, pero ¿cómo se maneja? Porque de hecho muchas empresas, la realidad es que, pues es muy funcional. De hecho, si los ven, eso es una figura que puede servir mucho, ¿no? ¿Sería Eh, como la solicitud de algún servicio? Por ejemplo, como las instituciones, cuando hacen obras públicas. pues muchas de las veces sí, y les voy a decir cómo sí puede aplicar en una cuestión pública. Técnicamente el factoraje, por eso les decía, porque probablemente en civil no, porque no pertenece necesariamente, sí es una cuestión contractual, pero entra más dentro de la parte obligatoria de transacciones, probablemente más materia mercantil. Esta transacción es contractual porque sí se tiene que hacer a través de un contrato. Lo que hace o lo cómo funciona, para así palabras simples que lo podamos comprender, una empresa o una sociedad vende sus cuentas, o sea, las cuentas que le deben, para que me entiendan, o facturas, es más, no nos vamos lejos, a este tipo de compañías de factoraje, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente esta empresa pueda recibir capital, ¿sí? O sea, vamos a pensar, yo soy la empresa, ¿sale? Y resulta que todos ustedes, Aldair, Arturo, Esther, Giovanni, Jessica, Ginola, Marvin, Paola, Stephanie, me deben dinero, ¿sí? O sea, porque son mis clientes y me deben dinero por X o Y servicio o Es producto. cierto. Pero resulta que ustedes me lo van a pagar, porque así está establecido, me lo van a pagar hasta diciembre de 2021. Pero resulta que ahorita yo tengo un problema económico porque qué carambas voy a hacer si mis clientes me pagan hasta diciembre. Ah, bueno, pues precisamente me voy a una empresa de factoraje y lo que hago es que yo doy en garantía esas cuentas. Y lo que hace la empresa de factoraje es que me entrega una cantidad de dinero, ¿sí? O sea, digamos que me adelanta esta cantidad de dinero. Sin embargo, la garantía que ellos tienen son las cuentas contractuales que ustedes tienen conmigo. Así es como opera el factoraje financiero. Y obviamente pues funciona, porque pues imagínense, pues digamos que es tener dinero más o tener liquidez o tener una situación económica de inmediato antes de que podamos recibir los pagos de nuestros clientes. Nos puede ayudar a equilibrarnos y tener un buen balance como tal, ¿no? Tenemos varias cosas. Bueno, es que esto ustedes ya lo van a abordar porque no les quiero quitar material de investigación, porque al final de cuentas va a ser investigación, pero tiene diferentes funciones. Dime, Paola. Que bueno, lo mismo que te presta es lo mismo que tienes que devolver o tienes que pagarle, no sé, algún porcentaje. Claro, sí, sí tiene que haber por en medio, vamos a decirlo así, sí tiene que haber un pago, porque al final de cuentas es un servicio. Y el hecho de que adelanten dinero o el hecho de que se expongan a que no paguen, pues obviamente sí requiere un porcentaje. Esto ya tendrá que estar estipulado en el contrato entre la empresa, obviamente la empresa que necesita la liquidez o que va a dejar sus facturas y sus cuentas, y la empresa de factoraje. Sí, sí tiene que haber un cobro de, digamos que por servicio, vamos a decirlo así. Les decía, tiene muchas cosas buenas y tiene, las cosas buenas ya las vimos, porque pues imagínense, si yo tengo ahorita una situación así y mi empresa carece de liquidez o tengo algún atorón, alguna problemática, pues me puede ayudar mucho. Obviamente en este caso diríamos, bueno, pero la empresa de factoraje financiero, pues digamos que tiene un problema, porque al final de cuentas va a asumir el riesgo, porque ¿cómo sabe que ustedes 9 le van a pagar? Decimos, bueno, ahí tenemos otra de las situaciones. Sí, pero al final de cuentas el porcentaje, como mencionó su compañera, o la cuota o el interés, pues va a ser la ganancia para la empresa de factoraje. Y bueno, pues eso sería, y aparte, pues para ganar, pues hay que asumir riesgos. Entonces esto, pues ya lo tendría que realizar propiamente la empresa de factoraje, en este caso factoraje financiero. Y con eso, pues vaya, la realidad es que ayuda. Hay diferentes tipos de factoraje, eso también no quiero comentarlo más para que ustedes lo puedan abordar.
Hay factoraje que se da a proveedores, hay factoraje que se da en moneda extranjera, o sea, que se da en este caso a partes o extranjeros, que se da a nivel internacional, etcétera. Tiene buenas cosas y bueno, otras no tan buenas, ¿no? Recordemos, hablemos la parte de las facturas. En este caso de las facturas, bueno, tendríamos que adentrarnos a la parte fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos que hay facturas que tienen fechas de vencimiento de 30 días. Entonces, probablemente la empresa no tenga que tardar tanto en tener que simplificar, por decirlo de alguna manera, su funcionalidad, ni tendría que esperar tanto para que ese pago regrese. Es más, algunas ya son solamente retenciones, que llega el dinero y en automático digamos que se elimina o se quita para pasarlo, en este caso, a la persona acreedora, por mencionarlo así. Entonces, en este caso de las empresas de factoraje financiero, para eso sirven estas entidades, ¿sí? Para que la empresa con su cliente puedan adquirir derechos de crédito. En este caso de los derechos de crédito, pues se tenga un favor o se tenga a favor un precio determinado. Ahí tendrán que incluir si hay una cuota, si hay un interés, etcétera. Se puede expresar de la manera que quieran, porque ya lo comentamos, no todas las empresas son nacionales, hay empresas extranjeras, entonces, bueno, el precio, pues obviamente se puede fijar en moneda nacional o en moneda extranjera. Aquí el detalle es que la moneda nacional, pues es inamovible. Y en el caso de la moneda extranjera, no, porque puedo tener un dólar en 20 pesos hoy, pero mañana lo puedo tener en 18. Entonces, bueno, esto ya dependerá. Y claramente, como es también un contrato pactado entre la empresa y el cliente, pues ahí tendrán que poner todos los requisitos de fondo y de forma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues dónde se va a pagar, cómo se va a pagar, cuándo se va a pagar y claramente la cantidad. Tenemos muchas empresas de factoraje. Cuando elijan o cuando les toca elegir el ejemplo, tenemos varias. Es más, ay, ¿cómo se llama ahora? Espérenme tantito. Bancomer también tiene empresas de factoraje o maneja el factoraje Bancomer. Entonces, para que vean su funcionalidad, o sea, que decíamos, bueno, ¿a poco sí? Pues yo nada más ubico a Bancomer como un simple banco. Pues no, la realidad es que hay empresas que ofrecen propiamente esta modalidad de factoraje dentro de una cuestión de financiación o dentro de una cuestión de financiamiento. Bueno, esto ya lo buscarán ustedes digo, por mencionarles un ejemplo. Tenemos las siguientes que son las instituciones de banca múltiple, ¿sí? Las instituciones de banca, bueno, de banca múltiple, también al igual que las casas de bolsa, son sociedades anónimas, ¿sí? La diferencia entre estas es que en el caso de las de banca múltiple son de capital fijo. ¿A qué se refiere la parte del capital fijo? ¿Para qué nos sirve o qué es? O no sé. Digo, sí hemos escuchado esa palabra muchas veces, ¿no? ¿No? La verdad, no. No, ok. Unas inversiones financieras a largo plazo. ¿Cómo cuál? Pues no sé, para algún producto, una cierta cantidad de dinero para empezar a invertir en ese producto y empezar pues, a venderlo en una empresa. Ok. Ok, en ese caso de los productos, el dinero para productos o para reinversiones, podemos decir que son capitales variables, porque yo puedo producir una determinada, piensen en lo que quieran, en el producto que ustedes quieran, paletas, cervezas, no sé, lo que quieran. Yo no sé la cantidad específica que voy a vender y obviamente pues en base a la venta pues tengo que saber cuánta va a ser mi producción. Esos son capitales variables.
En el caso de los capitales fijos, como mencionó su compañera, sí son los que se van a usar a largo plazo, o sea, que no los voy a reinvertir de hoy para mañana, ¿me explico? En ese caso son aquellos que se van a quedar ahí, por eso se llaman en esa parte de capital fijo, porque se van a quedar ahí durante mucho tiempo. Una parte que les puedo decir, los locales. Mm, ¿Cómo les puedo explicar? Los terrenos de los locales, más bien, sería la parte correcta. Si yo pongo o si yo constituyo una empresa el día de hoy y la voy a constituir en Chachapa, se me ocurre, ¿qué es lo que va a pasar? Ese capital es un capital, porque al final de cuentas ese terreno vale, donde va a estar mi empresa vale mucho, pero ese dinero yo no lo voy a agarrar mañana ni lo voy a agarrar pasado. Ese se va a quedar ahí durante un largo plazo, ¿sí? Em, ¿Qué otro se me ocurre? Es que les digo que pertenece a mercantil. Las patentes, por ejemplo, las patentes que van en toda esta parte de derechos de autor y toda esta situación de propiedad intelectual, las patentes también son capital, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado. Si se tiene o se genera una patente, por eso es tan importante que cuando hay un proceso de innovación o cuando hay un proceso de construcción, se patente forzosamente. ¿Por qué? Porque si eso precisamente va a generarle una ganancia o va a generar una cuestión de capital a mi empresa, que a largo plazo, muy probablemente si la empresa no se da, quiebra y demás, esa patente yo puedo vender los usos sobre ella. Pero bueno, no nos vamos a meter a esta parte del INPI. Pero las patentes sí son capital fijo, porque al final de cuentas son a largo plazo. Yo con esa patente puedo estar trabajando el tiempo que quiera y puedo seguir renovando, como bien saben, las patentes. Esos podrían ser ejemplos como que simples de lo que es el capital fijo, ¿sí? Y estos activos, pues la realidad es que funcionan muy bien. Hay una temporalidad porque decimos, ¿no? Bueno, son aquellos que no se mueven de hoy para mañana, que son a largo plazo. ¿Qué entendemos nosotros a largo plazo? El periodo de un año. ¿Sale? Con un año en automático ustedes sobreentiendan que estamos hablando de que son capitales propiamente fijos, porque obviamente en un año yo ni los voy a mover, ni van a vencer, ni les va a pasar alguna otra cosa dentro de este tiempo, dentro de esta parte, ¿sí? Al final de cuentas, este tipo de capitales a lo que sirven o para lo que ayudan es que precisamente son como el respaldo, ¿sí? El respaldo propiamente que puede tener nuestra empresa. ¿Por qué el respaldo? Porque si estos no existieran, podríamos tener diferentes dificultades, ¿sí? Claramente, esto dependerá del tipo de empresa que tengamos. No es lo mismo una empresa de alimentos a una empresa textil. ¿Por qué? Porque en el caso de la empresa textil, no son perecederos. En el caso de la industria alimentaria, sí. Entonces, obviamente, ahí, si yo tengo, vamos a pensar, tela, la tela puede ser capital fijo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo la tengo ahí guardada y la saco el siguiente año, no tengo ningún problema. En el caso de un alimento, no, porque imagínense que venda frutas, pues, ¿cómo les explico? Que en días, pues ya no vamos a tener como ese activo, por eso no se consideraría activo fijo. Pero bueno, podríamos ponernos a hablar mucho más cosas del capital fijo, sobre todo porque hay tipos, hay clases y demás, pero pues eso ya no me corresponde a mí retomarlo. Lo importante es que precisamente estas instituciones de banca múltiple son sociedades anónimas, pero de capital fijo, como el que les acabo de comentar. En este caso, estas instituciones también tienen que ser autorizadas. Si nos dimos cuenta, en las casas de bolsa solamente se necesitan la autorización de la Comisión Nacional. En el caso de las instituciones de banca múltiple, tienen que ser autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aparte de eso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no lo hace, ¿cómo lo podemos explicar? Por sí sola, sino que también necesita una opinión o necesita una anuencia, vamos a explicarlo así,
precisamente del Banco de México por un lado, que es el especialista en la cuestión bancaria y de la banca, y por otro lado, pues de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por obvias razones. Ahora podemos decir nosotros, bueno, ¿y cómo para qué podrían servir propiamente estas sociedades anónimas de capital fijo? Sirven para poner, llevar como ruta o como canal el ahorro hacia una parte de inversión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo tengo dinero, pero pues no es que yo ahorita vaya y yo, bueno, se puede, ¿no? Pero la verdad es que hay mucho más riesgo. En inversiones, yo no puedo invertir solamente así. Si yo necesito una institución, pues obviamente segura, seria, autorizada, pegada por la ley, pues ¿a quién acudo? Pues a las instituciones de banca múltiple para que precisamente canalicen mis ahorros hacia una inversión. Obviamente la inversión pues tiene que tener muchísimas características importantes, ¿no? Sobre todo la cuestión de la parte redituable, porque si no es redituable, pues la realidad es que va a estar muy, muy complicado que las inversiones salgan. Eh, Problemas, y esto ustedes lo van a ver cuando ingresen a la parte de las instituciones de banca múltiple, claro que lo van a ver, han existido problemáticas en las cuales pues estas inversiones no han rendido los frutos o no se han dado propiamente las capitalizaciones como deben de ser. Pero bueno, pues al final de cuentas pues son movimientos que se generan, pero técnicamente sí cuentan con las autorizaciones debidas. Lo mismo van a encontrar en el caso de México, van a encontrar muchísimas instituciones de banca múltiple. Em, Aquí el detalle es que la mayoría de ellas se encuentran o sea, las que están en nuestro país, sí se encuentran acá, pero muchas de ellas tienen, y lo van a ver, tienen hasta nombres extranjeros. Una que yo les puedo mencionar, así como les hice en la parte de empresa de factoraje a Bancomer, en instituciones de banca múltiple encontramos, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama el de Electra? Banco Azteca. Banco Azteca es una institución de banca múltiple, porque de hecho ellos sí pueden canalizar ahorros hacia partes de inversiones. ¿Hay problemáticas? Sí, y ustedes van a ver obviamente la parte de las bancas múltiples, cómo funcionan y más o menos cómo se ha dado propiamente la situación. Bueno, pregunto, ¿hasta acá tenemos alguna duda de cualquiera de estas 6 que hemos platicado? No, abogada. ¿No? Perfecto. Espérenme tantito. Ay. Ok, de ahí tenemos las siguientes, que son un par de instituciones y bueno, tenemos una parte de distribuidora. Tenemos las instituciones de fianzas. En el caso de las instituciones de fianzas, también son sociedades anónimas, pero tienen acá una dualidad. Estas sí pueden ser de capital fijo o en su defecto pueden ser de capital variable. ¿Sí? Ahí sí no hay como que ningún problema. En el caso de las instituciones de fianza, también son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nada más porque la realidad es que en una cuestión de fianza, pues la entidad, vamos a pensar, efectivamente o necesariamente un Banco de México, pues no tendría mucho que ver. En este caso, ¿qué es lo que hacen o para qué sirven? Pues precisamente sirven para otorgar fianzas. Vamos a retroceder un poquito, ¿no? ¿Qué es una fianza? Este sí ya lo han visto, me refiero a a la parte contractual. ¿Qué es el contrato de fianza, si lo recuerdan? La fianza es una garantía que trate o que busca de asegurar el cumplimiento de alguna obligación. Claro, esa es la parte más importante. Busca garantizar el cumplimiento de una obligación. Eso es lo más importante que podemos encontrar dentro de la cuestión de la propia fianza. En el caso de las fianzas, bueno, si nosotros lo ponemos así como tal, como figura, o sea, como figura contractual, es un contrato a través del cual una persona
se compromete con, en este caso sería con el acreedor, a pagar por el deudor, si en este caso el deudor no lo hace. Eso es lo que se involucra dentro de las fianzas. Entonces, precisamente estas instituciones de fianza, eso es lo que hacen, otorgar fianza, pero claramente va a ser una fianza a título oneroso. ¿Qué es un título oneroso? ¿Se acordarán? Igual civil. Que involucra dinero. Exactamente, que involucra la cuestión económica. Em, generalmente los contratos, cuando hablamos de que son contratos, recordemos un poquito en la parte civil, hacemos nuestra clasificación. Hay contratos gratuitos, hay contratos onerosos. Los onerosos son aquellos en los cuales las dos partes, o bueno, ambas partes, vamos a decir, tienen tanto obligaciones, pero también tienen ganancias o ventajas económicas mutuas. Eso es lo que genera un contrato oneroso, ¿sí? Entonces, precisamente estas fianzas que se otorgan por parte de las instituciones de fianza son a título oneroso, ¿sí? O sea, se va a tener que pagar una comisión por parte del afianzado. Pues claro, si alguien va a responder por mí, si yo no cumplo una obligación, pues lo justo es que pues tenga que pagar una comisión. Para eso sirven propiamente la cuestión de las instituciones de fianza. Digo en la parte civil, sí, porque no tiene mucho que ver con las otras partes, sí es más parte civil. ¿Qué instituciones podríamos encontrar nosotros precisamente de este tipo de elementos? ¿Qué instituciones de fianza encontramos? De hecho, hay unas, y eso también es interesante, yo creo que lo van a encontrar. Si han escuchado, hay unas que se llaman, por eso acá vienen separadas, pero hay unas que pueden fungir como ambas, instituciones de seguros y fianzas, por ejemplo. Hay muchísimas. Bueno, ya ustedes decidirán el ejemplo que quieran, pero si no mal recuerdo, no, porque Zurich, por ejemplo, Zurich es una institución de seguros, pero también es una institución de fianza. Inbursa, por ejemplo, es una de las más importantes en nuestro país. También funge propiamente como institución de fianza. Son las dos que se me pueden venir ahorita a la cabeza. La verdad es que no recuerdo otras, sobre todo porque las relaciono con los seguros. De hecho, creo que ahí está de un logo rojo, Mafre también pertenece a las instituciones de fianzas. Obviamente fungen como aseguradoras, pero también fungen como instituciones de fianzas. Tenemos el siguiente, que es precisamente las instituciones de seguros. Las instituciones de seguros tienen la misma característica, ahí sí, que en las instituciones de fianza. ¿Por qué? Porque precisamente pueden ser, digamos, pueden ser tanto de capital fijo como de capital variable. También son precisamente sociedades anónimas, ¿sí? En este caso, también son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Ahora, en este caso, este tipo de instituciones lo que hacen es captar volumen, un gran volumen, porque de hecho hasta la definición es muy específica, gran volumen de ahorro a través, obviamente, de las primas, ¿sí? Bueno, primas de las cuotas, vaya, ¿no? De las cuotas y propiamente de lo que van invirtiendo en el mercado financiero, ¿sí? Esto es lo que hacen y decimos, bueno, pero ¿por qué entonces este tipo de instituciones, cómo van a cobrar primas y todavía hasta van a invertir en el mercado financiero como que a cambio de qué? Ah, bueno, pues lo hacen a cambio de materializar cuestiones técnicas, ¿sí? Estas cuestiones técnicas las reservan para cubrir responsabilidades futuras. Aquí no hay mayor situación que entender. Nosotros conocemos una multivariedad, los que manejan o los que llegan a tener algo muy sencillo, vehículo, vamos a pensar, ya vamos a dejar gastos médicos, estudios y todo lo demás. Los más manejables, pues obviamente son los seguros o aseguramiento de vehículos. En este caso, ¿qué es lo que hacen? Pues yo pago una prima, yo pago una cuota, ¿sí? Yo no sé qué es lo que haga mi aseguradora con mi cuota, pero al final de cuentas, ellos lo van utilizando también en parte como reserva.
¿Para qué? Para que puedan cubrir una responsabilidad futura. Esta responsabilidad podría ser cuando les toque cubrir un siniestro que yo como usuario provoqué. Entonces ahí, bueno, ya me tendrán que dar mi atención y mi cuestión técnica, pero de mientras, bueno, ya me sacaron una X o Y cantidad en pólizas de pago. Y así como pasa en vehículos, pues claramente pasa no solamente en vehículos, pasa también en la cuestión de gastos médicos, por ejemplo. Lo mismo, se pagan primas, se pagan cuotas al seguro y cuando yo llego a presentar una enfermedad, dependiendo la enfermedad, dependiendo la cuota, dependiendo el seguro, pues obviamente me tendrán que brindar atención médica, estudios, internamiento, laboratorios, etcétera. Obviamente dependiendo la póliza, cómo está establecida mi póliza, pero al final de cuentas, pues es una responsabilidad futura. Actualmente tenemos una gran gama, de hecho yo creo que al que le toque instituciones de seguros va a tener una gran gama y una multitud impresionante de poder elegir su ejemplo. Porque en México tenemos muchas aseguradoras, desde las más grandes hasta unas no tan conocidas, bueno, pues por enunciar. Por un lado tenemos las bancarias, porque muchos bancos le entraron con la parte de los seguros. Banorte tiene seguros, por ejemplo, Banamex tiene seguros, tiene un rubro específico de seguros. Scotiabank creo que también tiene seguros. Y de los que se dedican específicamente a eso, bueno, pues tenemos GNP, que es uno de los emporios más grandes que se tienen en cuanto a aseguradoras. Tenemos a AXA, tenemos a Mafre, Qualitas, por ejemplo. ¿Qué otro se me ocurre? Inbursa también tiene esa característica, por decirlo así. Zurich. Y bueno, todas las que se les puedan ocurrir, la verdad es que hay muchísimas. Obviamente, pues ya la clasificación pues depende de acuerdo a las cuotas y depende de acuerdo a las obligaciones y a los derechos que me facilite mi institución de seguros. Hay unas que brindan que me cobran más deducible, pero va a haber otras que me entreguen mayores beneficios, dependiendo de mis seguros, si es de daños a terceros. Hay seguros que ya cubren hasta cuestiones de accesorios, o sea, por ejemplo, si a mí me roban un espejo, una llanta y demás, o sea, ya también me lo cubre. Y esa gama, pues en vehículos, ¿no? Decimos en seguros médicos, hay unos que ofrecen para estudios, hay otros para hasta la cuestión de aseguramiento para maternidades, o sea, que yo pueda programar, creo que no sé si es, no sé muy bien, no sé si es un año o año y medio, en el cual, o 2 años en los que yo empiezo a pagar mi seguro y que cuando yo llegue a embarazarme y llegue a tener a mi hijo, pues obviamente me van a atender en las mejores instituciones del estado, por lo menos. Y bueno, pues esto ya dependerá pues digo, hay seguros de 80,000 pesos anuales médicos y hay unos de medio millón, por ejemplo. Pero bueno, pues eso ya me asegura tratamientos, no sé, como de enfermedades más graves, como lo puede ser el cáncer. De hecho, ahorita, y eso lo van a encontrar, las instituciones de seguros generaron una gran pérdida en gastos médicos por la cuestión del COVID. Pero también incrementaron mucho las ventas, o sea, mucho más personas entraron bajo esta, pues no sé si de llamarlo cultura o educación, porque muchas veces todos quisiéramos estar asegurados, tener seguro de gastos médicos, ¿no? Por si a nosotros o a nuestros padres o no sé, nuestros hijos tuvieran una enfermedad, pues fueran atendidos en las mejores instituciones, pero pues a veces la situación económica no permite. Pero bueno, pues mucho más gente que sí tiene el acceso o que sí puede, pues empezó precisamente a hacer esta contratación de este tipo de seguros. Y como esos, bueno, podemos encontrar una infinidad, pero eso ya nos comentarán ustedes la siguiente semana. Y el otro que tenemos es las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, ¿sí? O las DASI, porque también así les dicen, las DASI. Este tipo de entidades financieras son empresas, o sea, casi se catalogan como empresas. Estas empresas sí son completamente autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí sí ya no interviene ni la Secretaría de Hacienda y mucho menos el Banco de México.
Acá solamente sería la Comisión Nacional. ¿Qué es lo que hace una distribuidora de acciones de sociedades de inversión? Lo que hacen es precisamente, como su nombre lo dice, da prestación o presta propiamente servicios para poder distribuir las acciones que están precisamente en las sociedades de inversión. De hecho, esta está relacionada con, ahora verán dónde está, con esta, con las instituciones de banca múltiple. Yo ya agarré y yo ya invertí porque al final de cuentas ahí está, pero ¿qué pasa cuando yo ya, o sea, ya mi parte ya no es invertir, sino es más, yo quiero mejor accionistas que me compren partes de determinadas inversiones? Ah, bueno, pues para eso están las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión. Ellas se encargan de buscar mecanismos, herramientas a través de las cuales pues se puede hacer esta distribución de acciones y de sociedades de inversión. Claramente, estas recuerden que los grupos financieros tienen que tener una sociedad operadora y dos de estas, o sea, dos de estas 11. Entonces, esta función que realizan las distribuidoras de acciones de sociedad lo puede hacer propiamente la sociedad operadora. Esto, bueno, pues ya dependerá de quién propiamente lo desee hacer. Si es correcto que lo haga la sociedad operadora, pues está perfecto. Si se considera que es mejor tener una distribuidora de acción, bueno, pues no hay absolutamente ningún problema. Eso ya tendrá que ser acuerdo como tal. Bueno. Esperen, estoy viendo porque creo que ya me pasé. Ok, tenemos la parte de las sociedades de inversión. En el caso de las sociedades de inversión, también las autoriza la Comisión Nacional y aquí solamente lo que buscan es distribuir acciones. ¿Sí? ¿Para qué? Pues obviamente para que se pueda manejar y se pueda llevar a cabo propiamente la cuestión de la sociedad operadora. Las operadoras de sociedades de inversión, pues lo único que hacen es el manejo de esto mismo y no pasa absolutamente nada. Ahora, tenemos otras que son las sociedades de inversión, pero canalizadas específicamente a los fondos para el retiro, ¿sí? En este caso, estas administradoras de fondo para el retiro, recuerden que son las AFORES, ¿sí? Estas, bueno, pues sabemos que son instituciones que claramente administran los fondos de retiro y de ahorro de todos los trabajadores. Denme un momentito porque me está hablando la coordinadora, entonces denme un segundo. Bueno, ya, disculpen. Estamos hablando entonces de las administradoras de fondos para el retiro. Ya sabemos que son instituciones, lo vamos a ver más adelante. Son instituciones financieras de carácter privado, porque ahí sí no pertenecen para nada al Estado. Y en nuestro país, pues obviamente sirven para administrar estos fondos de ahorro y estos fondos de retiro de todos los trabajadores que se encuentren afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sí? Ahora, esto era antes, porque la realidad es que así fue como inicia o así es como se le da el origen propiamente a las administradoras de ahorros de fondo para el retiro. Pero a partir hace 10 años aproximadamente, bueno, hace 11 ya, en el 2010, ya no solamente estas administradoras de fondos administran recursos de trabajadores del IMSS o afiliados al IMSS, sino que también ya administran los fondos de los trabajadores que están afiliados al ISSSTE, no al ISSSTEP, al ISSSTE, que sería obviamente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pues claro, porque al final de cuentas, aunque trabajen para el Estado o aunque sean funcionarios, digo, al final de cuentas, pues siguen siendo trabajadores. Entonces, pues era justo que también sus recursos pues fueran administrados. ¿Y quién lo hace? Bueno, pues las administradoras de fondos para el retiro.
Estas administradoras de fondos para el retiro, bueno, se crea, eso creo que ya lo habíamos comenzado a platicar, o surge a través de una mecánica de querer favorecer a los trabajadores, darles prestaciones más dignas, y emerge en la Ley del Seguro Social del 97. ¿Sí? Y en ese mismo año, en el mismo 97, empiezan ya a operar a mediados de año, bueno, en este caso en el séptimo mes, que sería julio, empiezan a operar estas administradoras de fondos. Hasta la fecha, claramente quien las autoriza es la Secretaría de Hacienda, pero están regulados en cuanto a su manejo, su vigilancia y el seguimiento por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. Ellos son los que les dan propiamente su funcionalidad para ver si están funcionando de manera adecuada o no. Claramente estas administradoras de fondos para el retiro, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan que los trabajadores pues, puedan contar con una pensión adecuada, una pensión digna en el momento en el que ya no sean, no sé, productivos no, ni funcionales tampoco. Creo que esas dos palabras no van muy bien. Pero bueno, cuando las personas propiamente ya decidan retirarse de sus actividades laborales, pues puedan contar precisamente con una cantidad digna. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que pasa cuando, que es una de las situaciones que estamos viviendo actualmente, cuando los recursos de la administradora del fondo ya no son suficientes para la pensión del trabajador? En ese caso, se supone que lo que se debe de hacer es que se contará con una pensión que tiene que garantizar el gobierno mexicano. Por eso actualmente tenemos muchos extrabajadores que cuentan precisamente con pensión del gobierno, no necesariamente con pensión de las AFORES o con una cantidad de los AFORES. Sin embargo, bueno, pues esto ya depende y claramente como ya está colapsando el asunto, pues va a ser un poquito difícil que, no sé, se me ocurra en unos 30, 40 años que ustedes puedan llegar a esta edad y a esta situación, pues bueno, el gobierno pueda garantizarnos una pensión digna. ¿Cómo se mide? Bueno, en el caso del gobierno mexicano se da un salario por día y que se actualiza obviamente en los febreros de cada año, dependiendo cómo lo marque el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Dependiendo cómo tenga su tabulación, así es como se va a ir incrementando propiamente la cantidad de pensión que el gobierno mexicano tendrá que dar. Me brinqué, bueno, en este caso porque era importante saber primero qué eran las administradoras de fondo y tenemos las otras, que son las sociedades de inversión en fondos para el retiro. Estas las hace o las crea y claramente pues las administra estas administradoras, o sea, estas administran esto. Y estas sociedades lo que hacen pues es invertir, ¿no? Invertir estos recursos que provienen de las cuentas individuales, de estas cuentas de ahorro, de acuerdo a cómo lo establece nuestra Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, que es la siguiente o el siguiente organismo que vamos a ver. Obviamente las administradoras solamente administran, nada más. Pero en el caso de las sociedades de inversión en fondos para el retiro, pues claramente invierten para que se pueda dar una mayor plusvalía o para que se pueda dar una mayor ganancia para los trabajadores. ¿Tiene cosas buenas? Pues claro que tiene cosas buenas, porque probablemente mi dinero no solamente se queda sin rendimiento, ¿no? Pero bueno, pues también la gravedad es que si se someten a inversión, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que también pueda tener algunas pérdidas precisamente a través de esas inversiones. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. En México también tenemos muchísimas afores, igual les decía, eso bueno, lo vamos a platicar con un poquito más de calma cuando lleguemos a esa parte. Pero para funcionalidad del trabajo a quien le toque administradoras de fondos, bueno, ya saben, tenemos Inbursa, tenemos Azura, Principal, Azteca, Banco Azteca también tiene una Afore, si no estoy en lo incorrecto. Profuturo, por ejemplo, también es una Afore. Y todos los trabajadores tienen la ventaja y tienen la completa permisibilidad de elegir qué administradora de fondos
quiere que precisamente los administre y los vigile y los proteja. Esto ya dependerá de cada uno de los trabajadores. Esto no lo impone absolutamente nadie, ¿eh? No lo impone ni, vamos a pensar, ni el Estado, ni en este caso la entidad propiamente laboral, o sea, ni el patrón ni el Estado me tienen que decir qué Afore quiero que maneje mis activos, ¿no? La realidad es que lo puede hacer quien quiera. Cuando investiguen, pues obviamente se van a dar cuenta. Hay muchas quejas, sobre todo estas, bueno, se van para la Conducef. Y tenemos bastantes muy malas, pero también tenemos buenas. De hecho, hace algún tiempo, la revista, ay, ¿cómo se llama esta revista muy famosa? Sacó un listado de las Afores que tienen o que generan una situación de mejores evaluadas. En el caso de las mejores evaluadas se encuentra Profuturo, se encuentra Sura, se encuentra Invercap, Principal y GNP. Son las que se encuentran como las mejores propiamente situaciones de Afores, por lo menos las que manejamos dentro del país. Y en el caso de, creo que es la de Azteca, pues ha sido una de las peores evaluadas, junto con las que trabajan la mayoría de los bancos, como Banorte, por ejemplo. Pero bueno, eso también ustedes ya lo podrán apreciar cuando lleguen a la investigación. Espérenme tantito. Ahí está. En el caso de las entidades financieras que conforman el grupo financiero, les decía, pueden ser del mismo tipo, ¿sí? Ahora, si tenemos dos sociedades financieras de objeto múltiple que lo integren, en ese caso, solo pueden ser integrantes del grupo financiero solamente aquellas en que la sociedad controladora mantenga el 50% de las acciones. Claro, esto solamente para evitar que pueda haber un abuso o que pueda existir como alguna situación dolosa de conflicto de interés. ¿Por qué? Pues porque obviamente aquí tendríamos unas de objeto múltiple que se encargarían pues probablemente de desbancar a la controladora y la controladora, como su nombre lo dice, pues debe de tener el control propiamente del grupo financiero. Entonces esto pues ya dependerá, ya depende del rubro y depende de la estrategia. Claramente para eso sí se necesita un experto en finanzas que nos pueda decir qué es lo más conveniente. Bueno, ahora nosotros tenemos en nuestro país, porque podemos decir, bueno, pero ¿dónde o cómo yo puedo saber qué tan confiable o qué tan bueno es propiamente digamos que un grupo financiero en el país? Porque pues obviamente es una de las cuestiones más importantes que nos podrían venir a la cabeza. Resulta que tenemos una lista, vamos a decir, es un padrón, donde se encuentran todas aquellas entidades que están supervisadas, ¿sí? Esta se le conoce como el PES y precisamente si ustedes ingresan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahí precisamente pueden localizar este padrón. Si ustedes ahí van a encontrar es como la página del SAT, encuentran la página de la Comisión Nacional y van a encontrar un apartadito, van a encontrar un desglose donde dice grupos financieros, donde dice sociedades controladoras de grupos financieros y ahí precisamente vamos a encontrar la cuestión de nuestra búsqueda para saber si nuestra entidad es confiable o en su defecto pues no lo es. Esto pues ya lo tenemos que hacer en cuanto a la búsqueda propiamente de las entidades. Y de hecho sí lo encuentran como PES, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa con la autorización? Porque es aquí donde ingresa propiamente el marco regulatorio que incluye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con los grupos financieros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que va a autorizar si se puede constituir, si puede entrar en funciones o no un grupo financiero, ¿sí? Em, Aquí sí se ocupa una parte discrecional. ¿Qué tan bueno sea y qué tan malo es? Pues no lo sé. Digo, la realidad es que
pues así lo hacen y está pegado a la norma. ¿Por qué? Porque si se autoriza la constitución de un grupo financiero y que pueda entrar en funciones, esta autorización es discrecional, ¿sí? Por esta institución pública, o sea, por la Secretaría de Hacienda. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad es que es decisión de la Secretaría si quiere o si no se le da la gana, de alguna manera, negar o conceder la autorización, ¿sí? Digo, aquí pues ya depende de los factores y de que se reúnan los requisitos de ley. No solamente lo hace la Secretaría, digo, sí es la decisión final, sin embargo, pues obviamente por conocimiento y por la expertise del manejo de la materia, pues claro que tiene que escuchar lo que dice el Banco de México. Es más, si en algún momento por conocimiento y por una cuestión de inmiscusión de alguno de los otros integrantes del sistema financiero, pues claro que lo puede hacer. Al final de cuentas, pues requiere solamente un consejo. En el caso también puede escuchar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puede escuchar a los mismos integrantes del grupo financiero, a elementos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque claramente la Secretaría de Hacienda y Crédito no es todólogo, aunque sea la cúspide y aunque sea la cabeza, pues no sabe todo. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en la parte de, bueno, se va a constituir una entidad o se va a construir un grupo financiero, pero este grupo financiero va a tener una entidad como lo es la institución, una institución de fianza, pues la realidad es que él no sabe de fianzas, la Secretaría de Hacienda no sabe de fianzas. Entonces, claramente, pues tendrá que solicitar un consejo o una cuestión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Lo mismo, lo que platicamos hace unos minutos. Si estamos hablando de que se trata propiamente de una administradora de fondos o una sociedad de inversión de fondos, tampoco sabe de inversiones en esta categoría la Secretaría de Hacienda. Por tanto, ¿a quién recurriría? Pues recurriría al sistema de ahorro para el retiro. Y con ello, pues obviamente son los concejales para que se pueda dar esta autorización, aunque al final, pues la última palabra la tiene la Secretaría. Y su negativo, su concesión, no se somete a discusión ni se somete a ninguna otra cosa. Decimos, bueno, y si tanto poder tiene la Secretaría de Hacienda, pues entonces como para qué tiene a la que se supone que se encarga de esto, que es la Comisión Nacional Bancaria. Ah, bueno, porque precisamente no está de adorno. La realidad es que probablemente no solamente emite un consejo en cuanto a la Constitución, pero en cuanto a la vigilancia, en cuanto a ver cómo funciona, por supuesto que sí tiene una característica importante. Entonces, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CONSAR y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas son las tres entidades responsables para que puedan darle vigilancia, para que puedan darle supervisión y ver que el grupo financiero se maneje de manera correcta, o sea, se maneje de manera adecuada y pues obviamente por bienestar no solamente del grupo financiero, sino claramente de todos sus usuarios y de todas las personas a las cuales están atendiendo todos ellos. Por ello, precisamente, si así lo desea, no es obligatorio, pero si así lo considera la Secretaría de Hacienda, puede mandatar que para cada uno de los grupos financieros que se constituyan o que les haya dado la autorización, pueda existir una comisión supervisora, ¿sí? Digamos, se arma o se estructura un grupo financiero, bueno, pues voy a mandar una comisión supervisora en la cual van a ir tal vez elementos de la Comisión Nacional Bancaria, de la de Seguros y Fianzas y la de Sistema de Ahorro para el Retiro. Y estos elementos van a conformar estas comisiones que de acuerdo a su área de conocimiento, de acuerdo a su experiencia, pueden verificar que realmente el grupo esté actuando conforme a la ley y apegado a las normas. Y con eso prácticamente la Secretaría de Hacienda se quita de problemas para que así funcionen de manera correcta y pues las autorizaciones que dan pues se puedan seguir mandatando de la misma manera. Para esto, ¿qué es lo que hace o cómo lo puede manejar la Secretaría de Hacienda o qué tiene que tomar en cuenta? Pues
Pues obviamente muchas cosas, tiene demasiados elementos que puede constatar, pero por supuesto que tiene que ver el capital contable. ¿Qué quiere decir? Pues cuántos recursos hay, cuántos elementos, o sea, cuánto capital de humano podemos encontrar para que puedan desarrollar estas facultades. Esto pues ya lo tendrán que decidir entre todas estas entidades. Bueno. Marvin, ¿me escuchas? ¿Estás ahí, Marvin? Creo que no. Paola, ¿me escuchas? Sí, abogada. No seas malita, Paola, ¿me puedes dar lectura a lo que tienes en tu diapositiva, por favor? Sí. Para preservar la estabilidad y solvencia de los grupos financieros, estos deberán mantener un capital neto que no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de sumar las inversiones permanentes valuadas por el método de participación que se tengan en las sociedades subsidiarias del grupo financiero. Este será determinado mediante reglas de carácter general emitidas por la CHCP, oyendo la previa opinión del Banxico y de la CNBV. Perfecto. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que manejan? Pues decimos que que esta comisión que se va a encargar de vigilar, pues una de las partes más importantes que tiene que verificar es que el grupo, en este caso los grupos financieros, pues se encuentren solventes y que claramente tengan una estabilidad económica. Por eso, estos grupos financieros no pueden bajar de una cantidad específica, o sea, tienen que tener un capital estándar, el cual no puede bajar bajo ninguna circunstancia. Obviamente se tiene una fórmula específica para poder sacar ese capital neto o ese capital mínimo. Tenemos una inversión permanente, que es generalmente la inversión que se ingresa, vamos a decirlo así, y dependiendo las participaciones de las sociedades. ¿Quiénes son las sociedades subsidiarias? Recuerden que tenemos una parte de una organización controladora y tenemos otras dos, pues estas tres son subsidiarias en cuanto a obligaciones. Este capital de ingreso que hayan tenido estas mismas, obviamente tiene que tener una inversión permanente. Probablemente después inviertan más, ¿no? O probablemente después existan pérdidas, porque como todo negocio, pues puede llegar a pasar. Sin embargo, entre estas tres entidades no puede bajar de esta cantidad neta o de esta inversión permanente. ¿Sí? Estas tabulaciones pues tiene que ser específicamente dependiendo de la inversión y dependiendo del grupo y dependiendo de las sociedades. Esta reglamentación y esta cantidad la tendrá que sacar propiamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con el Banco de México, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que propiamente en este caso, el grupo financiero sepa cuánto es lo que debe de tener como capital mínimo. ¿Por qué? Porque todas estas entidades financieras arrojan, bueno, aparte de tener una cuestión de mano de obra, capital humano, de generar empleos, pues genera una economía en cuanto a contribuciones y pago de impuestos. Entonces, si uno de estos grupos financieros empieza a tener problemáticas de insolvencia o empieza a estar inestable, ¿qué es lo que puede pasar? Puede quebrar. Y al quebrar, pues imagínense todo lo que pasa. Si de por sí, por ejemplo, para la cuestión fiscal es delicado que una empresa quiebre, pues imagínense para el sistema financiero que un grupo financiero quiebre. Pues obviamente es un daño colateral y se va haciendo un efecto dominó. Entonces, para evitar esto, pues se trata de ir fundamentando en base a estrategias y en base claramente a reglas y obligaciones, pues que todo funcione de una manera correcta, de una manera cordial. Bueno, aquí tenemos dos partes importantes. De hecho, yo creo que ahorita les voy a dar el tiempo para que lo vayan realizando. A ver. Esta página que tenían, bueno, la que les puse propiamente en esta parte de grupos financieros, nada más les voy a hacer la muestra para que igual los chequemos. A ver, déjenme ver si ya les aparece. Creo que no. A ver.
Ahí está. Ok, sí les aparece esto, ¿verdad? Sí les aparece una página en pantalla. Sí. Perfecto. Miren, les voy a explicar. Esta página es una página de la UNAM, ¿sí? Y otra institución también perteneciente a la UNAM. Obviamente nos maneja un apartado que nos explica qué son los grupos financieros. Obviamente no los dejé así nada más, dejarlos por dejar porque yo ya se los expliqué. Pero lo que van a hacer es que acá nos empieza a dar una explicación en cuanto a la parte, nos da una introducción propiamente de qué son los grupos financieros. Ustedes le van a dar lectura nuevamente por si por alguna razón no se acuerdan. Van a ver la introducción, van a darle lectura, no es mucho. Posteriormente nos siguen hablando de qué son los grupos financieros y cómo están conformados. Ya platicamos que tiene que haber una controladora, que tiene que haber y otras dos entidades más, ¿sí? ¿Y cómo se conforma? Bueno, acá están todas, o sea, todas de las que acabamos de platicar hace un momento y les va explicando que fue propiamente lo que fuimos haciendo ahorita. Y posteriormente nos habla de cómo se da la regulación de estos grupos financieros, ¿sí? Y cuál es su funcionalidad. Esto es muy importante. Nos dice que después de que propiamente se hace un grupo financiero, se tiene que mantener sólido. Ya estando consolidado, ¿qué es lo que va a hacer? Que van a poder cumplimentar necesidades, pero necesidades de una clientela mucho más exigente, ¿sí? Y obviamente es más, hasta pueden, por un lado, poner productos a un menor costo y por otro lado, poder ofrecer servicios mayormente integrales y mayormente profesionales. Pues claro, lo que platicábamos hace un momento, yo puedo tener solamente una institución de seguros, pero ¿qué pasa si yo tengo una institución de seguros, una institución de fianzas y un grupo controlador? Ah, pues estructuro un grupo financiero que se dedique a toda esta mecánica y con ello pues voy a dar un servicio mucho más amplio que al rato si yo tengo un asegurado en GNP y al rato necesito una fianza, pues de manera mucho más probable va a tener la fianza con quién, con GNP. Entonces vamos volviendo, vamos dando un servicio, se va dando un servicio más completo, obviamente más profesional y muchas de las veces hasta generan una cuestión más costeable. Esto claramente se hace a través de diferentes estrategias o se hace a través de diferentes cuestiones especializadas. ¿Cómo se logra esta consolidación? Pues tenemos canales de distribución, ustedes lo han podido ver en el caso de GNP. ¿Por qué les digo GNP? Porque bueno, si ustedes ven hasta cuando ven partidos de fútbol, nacionales, internacionales, espectaculares, comerciales de radio, comerciales de distribución y demás, ustedes aprecian esa comparación de algunas otras. Entonces, eso se hace a través de esto, que son precisamente los canales de distribución, cómo yo hago llegar mi servicio, mi producto a mayor número de clientela o a mayor número de gente o clientes potenciales. Y de hecho es curioso porque la realidad es que muchos de estos grupos financieros no crean que llevan 100 años. Muchos de ellos no son tan viejos. Por ejemplo, les digo porque yo realicé ese estudio en cuanto a GNP. Fue creado creo que en el año 72, o sea, no lleva muchísimo. Entonces pueden ir viendo muchísimas cosas, ¿no? Hay mucha expansión en nuestro país y se logra a través de canal de distribución. Por otro lado, porque se comparten sistemas de operación, pues claro, de compartirlo, de pagarlo y absorberlo yo sola, pues si ya tengo un grupo financiero, pues claramente ya lo absorbe en el ejemplo que puse, pues mi lado o mi rubro de la institución de fianzas, pero también de mi institución de seguros. Entonces mi operación y mi administración, al compartirla, pues se vuelve mejor. También se comparte la administración de las empresas, pues claro, obviamente se vuelve mucho más sencillo tener una parte en el caso de los bancos, que también lo manejamos. Un banco que me maneja no solamente la cuestión bancaria, sino que también me maneja una cuestión de inversiones, una cuestión de seguros, una cuestión de factoraje, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente comparte esta cuestión administrativa y los emporios se van agrandando y claramente eso le ayuda al sistema financiero.
¿Y cuál es otra cosa que también se hace para lograr toda esta parte? Bueno, compartir infraestructura. Eso es muy importante, pues lo mismo. Yo puedo tener adaptaciones o adaptabilidades, que es lo que hemos visto con los bancos. No es necesario que yo tenga que tratar algo de factoraje, vamos a pensar en Bancomer. Ah, no, pero factoraje se encuentra en tal lugar y seguro se encuentra en tal lugar no, todo se concentra en el mismo inmueble o en la misma infraestructura. Entonces, esto pues claramente hasta disminuye costos de operación. Bueno, pero ustedes lo van a ir leyendo con más calma y demás. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Porque recuerden que estamos ahorita les digo la semana. Pero recuerden que tenemos 2 sesiones. Tenemos obviamente sesión de martes y tenemos sesión de miércoles. Esta la van a encontrar en el primer apartado, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Son 2 actividades, si mal no recuerdo. Aquí está. Son estas 2. Esta, que es lo esencial de grupos financieros, le van a poner comenzar y les va a aparecer en automático, vamos a hacer así, una pregunta. Y ustedes seleccionan, ¿sí? No son muchas preguntas, no creo que son 50, son creo que 5 preguntas o algo así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al final les va a arrojar su puntaje, ¿sí? De acuerdo a lo que pues obviamente contestaron. Lo que ustedes van a hacer para subir a plataforma, solamente van a tomar una evidencia, una fotografía, obviamente de su evaluación. Voy a constatar que todas sean diferentes. Evidencia de su resultado de evaluación y la van a adjuntar solamente a la plataforma. Esa va a ser la única actividad. Es una actividad que hacen en 5 minutos o menos. ¿Por qué? Porque ya vimos los temas y bueno, si ustedes quieren reforzar con lo que está ahí, pues adelante. Y tenemos una segunda actividad. De esta segunda actividad van a hacer exactamente lo mismo. Son autoevaluaciones, en este caso es que tanto aprendí sobre grupos financieros y ahí propiamente pues es una evaluación también muy pequeña en la cual pues obviamente se manejan o se hacen preguntas acerca de cómo funciona en cuestión legal, en cuestión de servicios, en cuestión de operaciones, los grupos financieros. ¿Qué le vamos a hacer a esta? Lo mismo. Contesto mi autoevaluación, le tomo una evidencia fotográfica y la adjunto propiamente a mi plataforma. Eso es lo único que van a hacer acá. Ahorita me paso a la plataforma y les enseño la semana, los espacios, los tiempos para que no tengamos problema. Hasta acá Abogada, tienen, ¿en la dígame. plataforma va a salir el link para entrar a esa página? Sí, claro que sí. De hecho, ya está adjuntado en su plataforma. De hecho, ahorita les muestro. Déjenme para que igual de una vez lo hagamos. Esta sería como, vamos a decir que nuestra actividad de martes, pero obviamente les voy a dar un poquito de tiempo. Y la actividad de día miércoles, que sería la de presentación, digamos, en esta semana la elaboran, pero recordemos que la presentamos la siguiente. Vamos a distribuir, de hecho yo creo que les voy a enseñar de una vez la plataforma para que vean dónde se encuentra. A ver, ahí va. A ver, espérenme porque no carga todavía su plataforma. Ahí está. A ver, déjenme buscarla para que les enseñe de una vez los apartados y no tengamos ningún problema en la parte de la entrega. Hombre, es que tarda un poquito en cargar. Espérenme. A ver. Semana. Perfecto. Les va a aparecer, si mal no recuerdo, en la semana número 6 adjuntaron la parte del servicio de administración tributaria. Ahora, en la semana número 7 van a encontrar el título, tal cual, se llama Grupos Financieros, semana número 7. A ver, ahí va a ver si ahora sí ya se ve. Ahí está, creo que ya se ve. Entonces acá en marco jurídico, si mal no recuerdo, tienen la parte del SAT que quedó vencido el día de hoy. Y en la semana número 7 tenemos, ahí está, la parte de grupos financieros.
van a encontrar la misma dinámica, lo mismo que generalmente se maneja en su plataforma. Ahí va. Van a encontrar sus ejercicios de mindfulness, que no creo que hagan. Contenido no le hagan caso. Y venimos a la parte de las actividades. En la parte de las actividades encontramos un texto enriquecido, obviamente sacado de la página de Gobernación en Puebla, perdón, en México, donde solamente nos explica qué son los grupos financieros. Y aquí está la evaluación, miren. Aquí tiene lo que me preguntaba su compañero, aquí está el link que los va a redirigir a la página que hace un momentito les enseñé. Y ahí donde dice evaluación de grupos financieros, con esa misma, ahí van a hacer, van a adjuntar su evidencia de sus 2 autoevaluaciones, ¿sí? Para que obviamente la tengamos. Esa pasa... Las fotos. ¿Mande? Solamente serían las fotos y ya. Sí, solamente las fotos. Obviamente yo decía, no, yo en lo personal no le veo el caso de, a ver, transcriban las preguntas y contéstenlas en Word y me suben los archivos. Yo honestamente no le veo el caso. Entonces, pues, es más trabajo aparte para ustedes. Entonces, con que ustedes realicen sus evaluaciones, les tomen su foto y me la adjunten a este apartado de la plataforma, no tengo ningún problema. En este caso de las evaluaciones de grupos financieros, va a contar, y se los digo, va a contar como participación tanto en sesión síncrona, porque obviamente es lo que les estoy explicando, y cuenta en parte en su plataforma. ¿Sale? Ya obviamente con la pura entrega en automático yo digo, pues si están y si participaron y paramos de contar. Y en la siguiente tenemos, de hecho acá tenemos, miren, evidencia de evaluación, ahí es donde van a adjuntar sus evidencias, vaya. Y ya tenemos la siguiente parte, porque recuerden que son 2 sesiones, digamos sesión martes y sesión miércoles. Tenemos acá un poquito donde explicamos todas las entidades financieras. Aquí están si las pueden constatar. Y posteriormente tenemos nuestra actividad, que es precisamente la entidad de grupo financiero, que es la que les digo que ahorita les voy a designar cuál le toca a cada quien y nada más van a investigar cómo son, cómo funcionan, para qué sirven, de qué se encargan y un ejemplo. Sí, obviamente lo que me importa pues es el ejemplo, porque yo puedo hablar de un, no sé, de un sistema de ahorro para el retiro o de una administradora de fondos de ahorro para el retiro, pero cuando yo ya lo materializo a, no sé, Qualitas, y Qualitas me ofrece este tipo de seguros, me ofrece este tipo de prestaciones para personas públicas, privadas o personas colectivas, personas físicas, bueno, pues ahí ya lo vamos materializando. Y obviamente, pues ahí ponemos en práctica y volvemos a lo mismo, nos damos un poquito más de cuenta que tarde o temprano, pues si tenemos un vehículo, pues voy a tener que hacer el uso de una aseguradora, sobre todo porque ya es parte de la ley, que un vehículo no puede salir sin seguro de una concesionaria. Entonces yo ya sabré perfectamente de qué se trata, cómo funcionan y para qué sirven, por mencionar ejemplos. Bueno, entonces hasta acá no tenemos problemas ni en qué semana, ni cómo se va a hacer, ni nada. Pues creo que no. ¿Creen que no? Solamente serían entonces las 2 evaluaciones y la última que dijo ahorita, ¿verdad? Y la última que les dije, sí. En el caso de la última que les dije, esa la van a cargar su investigación, como la encuentren, la realicen y demás, obviamente con su metodología universitaria, ¿no? Ya saben, lleva portada, lleva índice, lo que tienen que hacer normalmente en sus trabajos de investigación. Y nada más nos van a comentar a todos qué encontraron de esos, para que obviamente afiancemos lo que son grupos financieros y podamos ya pasar a lo que son afores. En este caso, la presentación, por eso les decía, el martes nosotros continuamos, es más, nosotros seguimos avanzando con temario, yo creo que el martes, y el miércoles que tenemos tiempo, ahí haríamos su presentación. Si ustedes lo quieren hacer con apoyo, yo creo que sería lo ideal, sobre todo para sus compañeros, un apoyo visual. Si ustedes consideran que con, ¿qué les digo? 2 diapositivas y con eso lo hacen, no hay ningún problema. Pero para que nos apoyemos de manera auditiva escuchándolos y de manera visual también, conociendo un poquito de su tema. Temporal, no hay contenido, eso sí les digo, no es de que, me tienen que entregar 10 hojas de investigación. No, la realidad es que no, eso ya depende mucho de su criterio. Creo que a estas alturas ya no es como de
de ser muy enfáticos en esa parte. Lo que me importa es que sea, es más, puede ser poca información, pero que sea información de calidad. En tiempo, ¿qué les digo? Van a tener aproximadamente unos 7 minutos, porque obviamente yo sé que en lo que proyectan, en lo que quitan, en lo que pone el otro y demás, vamos a tener un periodo de 7 minutos nada más por cada uno y obviamente vamos a complementar. Para hacerlo dinámico, para empezar, la persona que exponga no va a tener ningún problema. Si la persona no quiere activar cámara, está bien, porque yo sé perfectamente que a veces activar cámara, compartir documentación y demás nos jala mucho internet y muchos pues no tenemos esta situación. O tenemos pésimos servicios, también cabe mencionar. Pero bueno, no hay problema. Si gusta no activarla, no hay ningún detalle. Pero todos los demás, de manera obligatoria, tendrán que activar cámaras para corroborar y por respeto que pues obviamente le están poniendo atención a sus compañeros y nada más. Al final de cada uno de sus, de lo que ustedes nos aporten, yo les voy a preguntar. O sea, no sé, vamos a pensar un decir, todavía no he visto los contenidos. A Giovanni le tocó, vamos a pensar que fianzas. Y Giovanni nos va a explicar todo lo relativo a fianzas en sus 7 minutos. Cuando él termine, yo puedo preguntar al azar, porque técnicamente, pues todos estamos aquí, pues todos estamos poniendo atención. Un ejemplo. A ver, Jessica, coméntame, ¿qué opinas de la cuestión de fianzas? ¿Tú crees que es esto? O de acuerdo a lo que te dijo tu compañero, ¿qué piensas de esto? Entonces vamos a tratar de hacerlo así, pues obviamente para que sus compañeros vean que verdaderamente pusimos atención a los temas de cada uno de ustedes. Así va a funcionar la mecánica del miércoles. Yo considero que si son 9, estaríamos hablando de que en 1 hora y piquito ya estaríamos terminando la actividad. O sea, no es actividad que vamos a exponer 3 clases, no, la verdad es que no. Yo calculo que como en 1 hora. Así sería la dinámica, ¿sí? Lo que cargan a plataforma nada más sería su trabajo de investigación. Ya material de presentación no lo carguen. Si ustedes lo realizan y lo ponen como material de apoyo para nosotros, visual, qué bueno, pero si tampoco lo desean, tampoco hay ningún problema. Ya obviamente en la ponderación, pues ahí tendremos que calificar los elementos. Ahora sí tienen alguna duda o alguna pregunta antes de que repartamos los temas. Apenas lo vas a repartir. Sí, yo esa duda la tenía. ¿Y Pero qué ya. los temas nos van a tocar? Ahí voy, ahí voy. ¿Qué Que trato de acepte ser? que si puede aceptar a Marvin, que lo sacó. Ya lo su acepté. ¿O todavía no? No, ya. Ahí está Marvin, ¿qué pasó? Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, conforme al número de lista, me aparece. Vamos a ver cuáles vamos a dejar por fuera. Ya les aparece, miren, aquí en la pantalla están los que les habían dicho, lo que yo les había dicho. Ahorita vamos a ver cuáles vamos a dejar por fuera, porque no sean importantes, pero hay unos que se pueden concentrar en ambos temas. En el caso de la primera persona, me aparece primero Giovanni. Giovanni, tú te vas a quedar con la parte de almacenes generales de depósito, ¿sí? Está bien. Perfecto. Ok. El siguiente que me aparece es Ginola. Ginola, a ti te tocaría arrendadoras financieras. Posteriormente, perfecto. Posteriormente tengo a Arturo. Arturo, ¿me escuchas? Así es. Así es, perfecto. A ver. A ti te van a tocar dos. A ti te van a tocar casas de bolsa y te va a tocar casas de cambio. ¿Sale? El ejemplo que elijas lo puedes elegir de cualquiera de los dos. Si te llama más la atención casa de bolsa, nos explicas tu ejemplo de casa de bolsa. Si es casa de cambio, pues casa de cambio. Si a mí me lo preguntan, pues es mucho más interesante casa de bolsa, ¿verdad? Pero digo, ya es cuestión de ustedes. Jessica, a ti te tocaría, Jessica, empresa de factoraje financiero. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Sí, Jessica, empresas de factoraje financiero. Gracias. Perfecto. Posteriormente viene Stephanie. Stephanie, ¿me escucha, Stephanie? Sí, abogada. Sí, perfecto. A usted le tocaría instituciones de banca múltiple. Ok, De ahí- muchas gracias. Perfecto. De ahí viene Aldair. A Sí, ver, abogada. Aldair, a usted
le tocan también dos, ¿sí? Le tocaría instituciones de fianzas y, instituciones de seguros. Obviamente ya vimos que están completamente relacionados, entonces y lo mismo que en este caso a su compañero Arturo. Si usted considera mejor hablar de fianza que de seguro, el ejemplo, adelante. Si cree que su ejemplo es mejor en seguro que en fianza, tampoco hay problema. Ok. Ok, después de Aldair viene Marvin. Marvin me mandó mensaje que creo que no puede activar micrófono. Marvin, a ti te tocarían, vamos a dejar estas distribuidoras de acciones de sociedad de inversión. ¿Por qué? Porque es un poquito más complicado y nos vamos a hacer más bolas. Entonces, en su caso, usted se quedaría con la parte de sociedades de inversión y operadoras de sociedades de inversión. Espérenme, es que lo estoy anotando. Y la última persona sería Paola. En tu caso, Paola, tú tendrías que hablar acerca de fondo para el retiro, ¿sí? Sí, abogada. Sociedades de inversión en fondos para el retiro. Lo mismo, recuerden que ahí hay dos. Si tú quieres hablar de una sociedad de inversión, Paola, está bien, sociedad de inversión en fondos para el retiro. O si quieres hablar de la Afore, tampoco hay problema. Yo te recomendaría mejor sociedades de inversión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a retomar Afore. Entonces, como que sería reiterativo. Igual si te puedes meter más a pura sociedad de inversión en fondos para el retiro, estaría mejor. Sí, abogada. Perfecto. Dime, Esther. Me brinqué, Esther. Híjoles. ¿Quién me faltó entonces? A ver, espérenme. A ver. Paola se queda con ese. Entonces, pues sí vamos a tener que retomar uno. A ver, déjenme ver. Espérenme tantito. Casas de bolsa, banca múltiple, casas de cambio. Distribuidoras de acciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Esther. En tu caso, Esther, irías antes de Paola y tú nos hablarías entonces verdaderamente de administradoras de fondo para el retiro. Espérenme, es que lo estoy componiendo. Entonces quedarían así, para que no haya ningún problema. Sí, Esther, no hay problema. Bueno, entonces quedarían de la siguiente manera. Giovanni, quedarías con almacenes generales de depósito. Ginola con arrendamiento financiero. En el caso de Arturo, quedaría con dos, que en este caso serían instituciones de fianza, no, mentira, casas de cambio y casa de bolsa. Stephanie quedaría con instituciones de banca múltiple, Aldair con instituciones de fianza e instituciones de seguros, Marvin con sociedades de inversiones, sociedades de inversiones y operadores de sociedad de inversión. De ahí vendría Esther, que se queda con administradoras de fondo para el retiro, y al final sería Paola con las sociedades de inversión en fondos para el retiro. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya no hay dudas, ya no hay nada? Sí, está bien. Perfecto. De todos modos, si llegaran a tener alguna duda o pregunta, bueno, pues ya lo platicaríamos. En el caso de las evaluaciones, sus evaluaciones tendrían que quedar cargadas para el día domingo. A ver, déjenme ver. Porque obviamente la siguiente semana tenemos que arrancar con semana 8, pero déjenme ver, si no, igual la podemos poner para martes. Déjenme ver, espérenme tantito.
Vamos a hacer lo siguiente. Esa que se quede, la de sus evidencias, de sus evaluaciones, que se quede para el martes 9 de marzo. ¿Sale? A las 3 de la tarde, que es cuando tenemos sesión. Y en el caso de esta exposición o de esta presentación que nos darán en cuanto a grupos financieros, que quede el miércoles 10 de marzo a las 2 de la tarde. Así quedarían propiamente sus fechas para que no tengamos ningún problema. Perfecto. ¿Cómo dijo, perdón? El martes quedaría propiamente la de sus evaluaciones y el miércoles quedaría cerrada la plataforma para la presentación que van a hacer de Ya, grupos ya está bien. financieros. ¿Sale? Para que sí tengan un buen margen de tiempo y no tengamos ningún problema. Bueno, a ver, déjenme ver por qué tengo... Ok. Bueno, ya vamos a cerrar para que ya puedan salir. Vamos a cerrar con grupos financieros. Bueno, vamos a cerrar de mi parte porque claramente el cierre pues será con su actividad. Si se dan cuenta, tenemos una vemos tema y vemos actividad y vamos así cerrando como en tal. Bueno. Habíamos hablado estamos hablando de la parte de los grupos financieros. De hecho, aquí tienen, esta es la ley para regular las operaciones financieras. Si ustedes así lo consideran, pueden ingresar a esta ley de operaciones financieras. De hecho, en el caso para seguros, les va a servir. De hecho, ustedes pueden checarla y les aparece en pantalla la ley para regular operaciones financieras. Obviamente nos va dando como una introducción, pero nos va explicando qué es un grupo financiero, un grupo empresarial, que no es lo mismo. Y empiezan, por ejemplo, a ver cómo se controlan, cómo se hacen. Y de hecho hay un apartado que si ustedes se ponen a darle no leída propiamente, porque si no, no van a acabar nunca, pero una ojeada, ya hay partes donde les empieza a hablar precisamente de los seguros, actualmente cómo se hace la regulación y cuántos tipos de seguros podemos encontrar. No las aseguradoras, sino el tipo de seguros o en qué versan precisamente los mismos. Y les puede ayudar dependiendo su tema. Entonces así les voy, digamos, se la voy poniendo así para que más o menos puedan visualizar de qué se trata la ley. Así la buscan, la pueden buscar en internet como ley para regular las agrupaciones financieras y así les aparece. ¿Sale? Bueno. Ahora, ahí está. Ahora en esta parte ya para ir finalizando tenemos una situación. Estos son los grupos financieros más importantes. Si les aparecen ya en pantalla. Tenemos varios, la realidad es que hay muchos grupos financieros en nuestro país, pero claramente pues hay unos mucho más importantes. Entre los que encontramos Bancomer, Citibanamex, Santander, Banorte, HSBC, Inbursa y Scotiabank. Son los más importantes emporios en grupos financieros que encontramos en México. Y si nos damos cuenta, pues la mayoría tiene que ver con entidades bancarias. Y entidades bancarias que se fueron diversificando, se fueron volviendo más sólidos y más grandes y con ello, pues por supuesto que más importantes y de mucho más peso y poder adquisitivo en el país. Esto por mencionarles algunos. Claramente cuando ustedes vayan visualizando cada una de las entidades, pues les puede brincar precisamente cualquiera o cada uno de estos como tal. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta antes de cerrar? No. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces si no tenemos dudas, les voy a hacer su pase de lista para que ya se puedan retirar. Ahora sí no los molesté con su cámara, pero sí los voy a molestar para su evidencia, por favor. A ver, déjenme ver. Giovanni. Presente. Inola. Presente. Perfecto. Arturo. Presente. Jessica. Stephanie. Presente. Perfecto. Aldair. Presente. Marvin. Bueno, yo creo que me va a mandar por... Perfecto. Esther. Bueno, tiene manita ahí. Y Paola. Presente. Perfecto. Entonces, espérenme, ya nada más les tomo su
evidencia fotográfica. Ahí está. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces nos estaríamos escuchando la siguiente semana. Cuídense mucho y que tengan bonita tarde y bueno, para nosotros bonito fin de semana. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta Raúl. luego, Igualmente. cuídense mucho.